Esto es DW Noticias desde Berlín. Amenazas cruzadas de Israel y Estados Unidos aumentan las preocupaciones por el suministro energético de Medio Oriente y el mundo. El presidente estadounidense Donald Trump impone un ultimátum al régimen iraní para que reabra el estrecho de Hormuz. Irán responde que habrá represalias ojo por ojo tras cualquier ataque a instalaciones energéticas del país. Estos son nuestros titulares. Donald Trump asegura que Irán verá la destrucción total de sus plantas de energía eléctrica si no reabre el paso marítimo en el Golfo Pérsico por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial transportado por mar. Irán ha concentrado sus ataques más recientes en posiciones energéticas de varios países de la región. Además, el Líbano advierte que Israel está preparándose para invadir el país por vía terrestre. Las fuerzas de defensa de Israel destruyeron uno de los puentes más importantes del sur libanés. Los israelíes afirman estar inhabilitando a la milicia chiita Hezbollah, que se unió a la guerra de Irán como estrecho aliado de Teherán. Y en Alemania, una elección regional con implicaciones para la política de todo el país. El estado de Renania-Palatinado da la espalda a la socialdemocracia y otorga el triunfo al partido centroderechista del actual canciller federal Friedrich Merz. La ultraderecha alcanza por su parte otro triunfo histórico. Saluda a Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. Irán amenazó este domingo con destruir infraestructuras clave en todo Medio Oriente en respuesta al ultimátum emitido la noche por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el régimen en Teherán. Si no se reabre el estrecho de Hormuz para el comercio mundial de hidrocarburos en 48 horas, Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande, afirmó Trump en un mensaje publicado la noche del sábado, hora local, en su red social Truth Social. El estrecho de Hormuz es uno de los puntos geoestratégicos más importantes del mundo y es clave para la exportación de petróleo de países como Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Irán advirtió que cualquier ataque contra sus plantas eléctricas desencadenaría represalias que dañarían instalaciones energéticas de forma irreversible. Así hablaba el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes en televisión nacional. Si se cumplen las amenazas de Estados Unidos contra las centrales eléctricas de Irán, implementaremos las siguientes medidas punitivas. El estrecho de Hormuz será cerrado por completo y permanecerá cerrado hasta que se reparen nuestras centrales eléctricas dañadas. Todas las centrales eléctricas, así como la infraestructura energética y de tecnologías de la información y comunicación del régimen sionista, serán objeto de amplios ataques. Todas las empresas similares en la región que tengan accionistas estadounidenses serán destruidas por completo. El periodista José Díaz Briceño se encuentra en Washington para ofrecernos más detalles de esta noticia en desarrollo. José, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué podemos esperar si Irán no acata este ultimátum, considerando que Donald Trump no siempre cumple con sus amenazas? La Casa Blanca ha establecido que la guerra con Irán duraría entre 4 y 6 semanas y a medida que entramos en esta cuarta semana, aquí en Washington se percibe que el presidente Trump está llegando a un momento de decisión última de hacia dónde va el conflicto. Por un lado, recordemos, el propio viernes el propio presidente Trump había asegurado que ya se estaba en una etapa para cerrar el conflicto. Esto no necesariamente significaría que Estados Unidos haya cumplido con todos sus objetivos, pero si se decide avanzar por la otra opción de atacar las plantas eléctricas, aquí en Washington se asume que eso profundizaría el conflicto ante una represalia amplia por parte de Irán contra plantas desalinizadoras y otros elementos de infraestructura energética de países del Golfo. Así es que, por un lado, está el deseo de Trump de salir pronto y, por otro lado, si decide atacar, la profundización de un conflicto extendiendo en el tiempo lo que él dijo, la guerra solo duraría entre 4 y 6 semanas. Se profundizaría no solo el conflicto, sino también la crisis energética. De desatarse ataques a gran escala contra infraestructuras energéticas, José, veríamos casi que con seguridad un aumento aún mayor de los precios del petróleo. ¿Puede permitirse el presidente dar ese paso con electores ya molestos por el aumento del costo de vida en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos cunde el pesimismo alrededor de la guerra con Irán. Hoy conocimos una encuesta de la cadena CBS que asegura que 57% de los estadounidenses creen que el conflicto con Irán va mal. Y en específico en el tema económico, un 32% ya cree
que esta guerra podría llevar a una recesión en Estados Unidos. Esto no debe de llevar sorpresa porque en buena parte del país se ha visto un incremento en el precio de las gasolinas específicamente, y como bien dices, ya las empresas en Estados Unidos y los consumidores están asumiendo que al menos en el corto plazo y algunos en el largo plazo este precio podría profundizarse, y obviamente con una escalada del conflicto esto pues se prolongaría en el tiempo. José Díaz Briceño, con la perspectiva en Washington de los últimos acontecimientos en Medio Oriente. Muchísimas gracias, José. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, condenó este domingo el bombardeo de un puente estratégico en el sur del país perpetrado por Israel y afirmó en un comunicado que los ataques contra la infraestructura constituyen el preludio de una invasión terrestre. El ejército israelí atacó el crucial puente situado en la principal carretera costera que conecta la región de Tiro con el resto del país. Esto ocurre luego de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmara que el gobierno dio la orden de destruir más infraestructuras utilizadas por la organización Hezbollah, cuyo brazo armado es considerado un grupo terrorista por la Unión Europea. Mientras tanto, en el norte de Israel falleció este domingo el primer israelí por un cohete lanzado desde el Líbano en un ataque reivindicado por Hezbollah. El ejército israelí está investigando si el incidente fue efectivamente causado por un proyectil procedente del Líbano o si se trató de un fuego amigo. Establecemos contacto con la ciudad de Beirut. Allí se encuentra el periodista Joan Cabasés para ofrecernos más detalles de la sensible situación en el Líbano. Joan, muy buenas noches para vos. ¿Qué motivos tiene el presidente del Líbano para asumir que Israel está preparando una invasión terrestre de su territorio? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues el presidente se puede fijar primeramente en la historia. Estos días asistimos a la quinta invasión terrestre que Israel lanza sobre su vecino Líbano en 4 décadas. Además de eso, las declaraciones israelíes también dan un indicio de ello. Hemos visto en días anteriores como el gobierno de Israel ha declarado el objetivo de manera pública de ocupar una parte del sur del Líbano. No ha detallado hasta qué punto, para adquirir el control de esa zona, vaciarla de población civil y construir una zona de seguridad, ellos dicen, que proteja al norte de Israel. Luego vemos además como la idea de establecer asentamientos civiles en el sur de Líbano, hasta el río Litani, es una idea que está presente en Israel. Algunos la defienden desde una perspectiva de seguridad. Ellos dicen que la población civil en el sur del Líbano por parte de Israel va a impedir el retorno de Hezbollah a ese territorio. Otros lo hacen, en cambio, desde una perspectiva bíblica, persiguiendo la consecución del gran Israel. Sin embargo, vemos cómo esa extensión civil hacia el río Litani por parte de Israel podría tener trampa, puesto que Israel podría después alegar que necesita ocupar territorios más al norte para proteger a esa población civil. El discurso que sigue sin duda Israel se concentra en Hezbollah. Eso sí, el jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó que la lucha contra Hezbollah, citamos, apenas está comenzando. Joan, ¿qué implicaciones tendría una escalada de la violencia en el Líbano en un conflicto que ya está desestabilizando a toda la región? Sí, como dices, lo que se teme no es tanto una escalada, sino lo que ya está sucediendo en este país. Hemos visto cómo la ofensiva israelí, que se encuentra en la 3ª semana en Líbano, ha provocado una crisis humanitaria de magnitudes colosales. Aquí en Líbano, una quinta parte de la población nacional ha estado forzosamente expulsada de sus casas, que es algo que prohíbe el derecho humanitario internacional. Tanto el gobierno de Líbano como los grandes grupos humanitarios dicen no estar preparados para afrontar la crisis humanitaria que padece Líbano. Hablamos de más de 1 millón de personas desplazadas. Si esta ofensiva se mantiene en el tiempo, habrá 1 millón de personas o todavía más que habrán dejado atrás sus casas, sus hospitales y sus colegios y que se encontrarán en el limbo. Además, la ofensiva israelí está convirtiendo el sur del Líbano en un manto de escombros, algo parecido a lo que la ofensiva israelí contra Hamás en Gaza ha provocado en ese enclave palestino, y algo parecido también a lo que Israel está haciendo en algunas partes del sur de Siria. Muchos se preguntan si el resentimiento y el dolor que estas acciones provocan en la región van a garantizar la seguridad futura del Estado de Israel. El Líbano teme agresiones aún mayores por parte del ejército israelí. Joan Cabasés, con los detalles desde el Líbano. Muchísimas gracias, Joan. A vosotros.
Y hablamos ahora de la otra guerra en curso. Negociadores estadounidenses y ucranianos se reunieron este sábado en Estados Unidos para intentar reimpulsar las conversaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania. Mientras tanto, Rusia como Ucrania han intercambiado ataques cruzados con drones y misiles en las últimas horas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el sábado que el equipo de negociadores ucranianos se reunió ya con el enviado especial de Washington, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Según Zelensky, lo importante ahora es que se logren avances diplomáticos. El ucraniano aseguró que las conversaciones buscan poner fin a esta guerra. Las negociaciones estaban estancadas desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero. Fijamos la mirada en Latinoamérica. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó el sábado en Bogotá la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. El relevo lo tomó el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Esta cumbre contó también con la presencia de países de África y en ella se abordaron los principales conflictos internacionales. La CELAC intenta, como muchas otras plataformas, ofrecer soluciones a los desafíos actuales, pero el encuentro se caracterizó por la ausencia de la mayoría de los jefes de Estado. En la cumbre de la CELAC estaban invitados 33 jefes de Estado. Solo acudieron 5. Los demás países enviaron a ministros de Exteriores y representantes. En ella, Colombia entregó la presidencia pro tempore a Uruguay. La reunión abordó también las guerras en Irán, Ucrania y Gaza y el rol de las grandes potencias en estos conflictos, que parecen guiarse por la ley del más fuerte. Estamos siendo testigos en el mundo de la total y absoluta incapacidad que tienen Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU y sus miembros permanentes fueron creados para mantener la paz. Pero son ellos los que están provocando las guerras. Genocidio en Gaza. ¿Qué hacemos juntándonos con genocidas? ¿Qué hacemos diciéndole al genocida que llevamos ejércitos latinoamericanos para ayudarle? ¿Le vamos a ayudar a matar los bebés árabes? La CELAC busca abrir un nuevo espacio de diálogo con el continente africano para avanzar en una agenda propia de integración. Durante el foro también varios países condenaron el actuar de Estados Unidos en Venezuela y ahora con Cuba. No es posible que alguien piense que es dueño de otros países. Miren lo que están haciéndole ahora a Cuba. Lo que hicieron a Venezuela no es democrático. Este punto quedó plasmado en la declaración conjunta de la cumbre. Allí piden fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al país. Aquí en Alemania, el partido del canciller federal Friedrich Merz, la Unión Cristiano-Demócrata CDU, ganó este domingo las elecciones en el estado federado de Renania-Palatinado, en el oeste del país. De esta forma, la CDU desbanca a los socialdemócratas del gobierno de este estado federado, que llevaba gobernando 35 años. El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania habría duplicado el resultado de 2021 y se sitúa como tercera fuerza. De acuerdo con las proyecciones de las cadenas de televisión públicas ZDF y ARD, en una ajustada carrera por el primer puesto, la CDU habría obtenido un 30,8% de los votos y el SPD un 25,8%. Y terminamos con un caso que está acaparando los titulares aquí en Alemania. La actriz y expresentadora de DW, Colleen Fernández, hizo públicas graves acusaciones contra su ex esposo, el actor Christian Ulmen. Lo acusa de haber creado y compartido fotos y videos falsos de ella, elaborados con herramientas de inteligencia artificial, de contenido sexual y de haber luego chateado sobre ellos con otros hombres, haciéndose pasar por ella. Este domingo, miles de personas salieron a las calles de Berlín para protestar contra la violencia digital y para visibilizar los vacíos legales existentes. La pareja residía en Mallorca, por lo que Fernández presentó una denuncia legal contra su exmarido en España, que cuenta con leyes más estrictas contra la violencia virtual. Mientras tanto, aquí en Alemania, el Ministerio de Justicia anunció que presentará un proyecto de ley para cerrar vacíos en el Código Penal y castigar la creación de videos pornográficos generados con herramientas de inteligencia artificial.
Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias, no sin antes recordarles que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet, la dirección como siempre dw.com, y seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Gracias por su compañía y hasta una próxima ocasión. Que la pasen bien.